Bienvenidos, bienvenidos. Estoy feliz de tenerlos una vez más en este curso tan importante de educación ambiental. Como recordarás, hemos desarrollado en las primeras sesiones aspectos muy importantes. Hemos podido concebir el medio ambiente no como un elemento aislado, sino como un todo conformado por el aire, por el suelo, por el agua, por el paisaje y también por la herencia que hemos recibido de las civilizaciones antiguas. Este bagaje de enseñanzas debe crear en nosotros una aptitud, debe crear en nosotros principios y valores de responsabilidad y de solidaridad. No solamente se trata de cuidar el medio ambiente para que nosotros podamos tener una vida sana, de lo cual habla el artículo 2 de la Constitución, un ambiente sano, un medio ambiente sano, sino también debemos preservar el medio ambiente para las generaciones futuras que van a vivir después de nosotros, es decir, para seres que amamos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros chornos, ¿no? O sea, tataranietos. Todos ellos deben heredar de nosotros un mundo mejor del que nosotros lo recibimos, ¿no? Dios mediante y según nuestros esfuerzos. Algunos podrán pensar si el medio ambiente tiene que ver algo con los abogados, con los empresarios, con los industriales, con los contadores, con los administradores. Y como profesor en este tema de legislación ambiental y de educación ambiental, yo he respondido que sí, por supuesto. Indiscutiblemente, los temas de educación ambiental están vinculados estrechamente no solamente a las ciencias naturales, sino también a las ciencias liberales, que hoy llamamos y que conocemos con ese nombre, aquellas profesiones como la contaduría, la administración de empresas, los negocios y el ejercicio de la abogacía. Para esta sesión hemos separado un poquito de pastillas de reflexión justamente dirigido a estos profesionales que muchas veces olvidan que tienen un gran compromiso medioambiental, especialmente aquellos vinculados al tema empresarial. Hoy en día, en el siglo XXI, una empresa responsable, una empresa del siglo XXI, redundando, tiene que tener en cuenta no solamente una obligación de lucrar, ¿no? Obviamente como toda empresa lo tiene que hacer, sino también tiene que tener una responsabilidad social frente a sus trabajadores y a la población y una responsabilidad ambiental. Con estas primeras palabras vamos a iniciar entonces esta sesión que la hemos titulado Formación de Actitudes Ambientales, sesión número 9. Ahí tenemos una casita ecológica. Más adelante vamos a explicar lo que es la ecoeficiencia. Para empezar, vamos a hablar de unos profesionales sin los cuales nosotros no podríamos pagar nuestros impuestos, no podríamos saber si estamos perdiendo o ganando. Efectivamente, no recibimos a los contadores y a los administradores. Cuando hablamos de los negocios y el medio ambiente, generalmente creemos que son dos personas o dos seres irreconciliables, dos temas irreconciliables. Pero no es así. Hay dos razones centrales por las cuales los contadores, por ejemplo, tienen que presentar particular interés a los problemas ambientales. Vamos a ver cuáles son. Primero, los sistemas de administración ambiental y la información ambiental necesariamente tienen que ser contabilizados. Las pérdidas, las ganancias que nosotros podamos obtener por la aplicación de ideas ambientales a nuestros negocios se va a vincular estrechamente al tema contable, al tema tributario. Además, ya existe en algunos países el denominado impuesto verde, es decir, aquel impuesto que se grava a algunas empresas que realizan actividades que afectan los recursos naturales. También existen, aparte del impuesto del tributo verde, existen también ciertas inafectaciones y ciertas facilidades o ciertos beneficios tributarios a aquellas empresas que, por el contrario, demuestren ecoeficiencia y un gran sentido de compromiso con el medio ambiente y con las poblaciones. Y en esos puntos el contador va a entrar a tallar definitivamente. El segundo aspecto es que la verdadera práctica de la contabilidad y sus actuales supuestos fundamentos sobre supuestas utilidades, costos, éxitos y fracasos se centren absolutamente en temas de crisis ambientales. Los contadores que me están escuchando no me negarán que muchos aspectos de la ganancia, de la pérdida, del éxito de un negocio en particular está vinculado a temas de recursos naturales, a materias primas, a costos de materias primas, a costos de producción, y esos costos son obviamente temas contables. Así que si nosotros, por ejemplo, podemos ir sustituyendo ciertas prácticas o ciertos procesos costosos por otros menos costosos y ecológicos o ecoeficientes, obviamente cualquier contador va a estar feliz de que eso ocurra, porque reduciendo los costos o recibiendo algún beneficio tributario por los compromisos ecoambientales, eso va a traer como margen la ganancia que no se tenía cuando eso no existía. Dos puntos importantes para los contadores, entonces no lo olvidemos.
Pero así como los contadores, también tenemos que hablar de los administradores, porque las ciencias empresariales de hoy en día están vinculados al tema ambiental. Ya les había explicado yo que una empresa seria, una empresa madura del siglo XXI, necesariamente tiene que tener un compromiso ecológico, o mejor dicho, un compromiso medioambiental. Algunas áreas en las que las estructuras conceptuales tradicionales de la contabilidad o de las finanzas están potencialmente en conflicto con las iniciativas ambientales tiene que ser tratado también. Los administradores, los empresarios, los hombres de negocio, los metidos a la contabilidad tienen que tener en cuenta que muchas iniciativas ambientales o pueden mejorar, ¿no?, su ganancia y sus utilidades, o también pueden afectar sus costos, pero para bien, porque toda inversión social, toda inversión ambiental la va a calificar como una empresa ecoambiental, una empresa ecológica, una empresa benefactora del medio ambiente, y le va a atraer consumidores que van a preferirle a usted a otras empresas que no tengan esa bandera de protección medioambiental. Hay algunos criterios de evaluación de inversiones que están vinculados al tema del medio ambiente. La evaluación de los costos ambientales también debe formar parte de todo profesional de la contabilidad y de la administración al momento de iniciar una actividad económica que esté vinculada, por ejemplo, a la explotación de recursos naturales. Por ejemplo, la minería, por ejemplo, la pesca, cierta agricultura y cierta industria, ¿no? Hay que evaluar los costos ambientales. Obviamente, tanto el Código Civil como la Ley General del Ambiente y las principales normas internacionales de las Naciones Unidas ha establecido que aquel que hace un daño ambiental tiene que corregirlo. Entonces, lo que nosotros pensamos que es utilidad hoy en día, porque estamos deforestando, porque estamos contaminando, más tarde esa utilidad se va a ir como agua, valga la ironía, ¿no? Justamente en resarcir esos costos ambientales que nosotros mismos hemos producido. Costos de diseño, especialmente aquellos vinculados a los estudios de impacto ambiental y a las evaluaciones que nosotros hagamos antes de iniciar la actividad económica que queremos hacer. Los pronósticos o la pronosticación está vinculado también al tema ambiental. La reacción de las poblaciones, el costo, los daños que las degradaciones que vamos a realizar en el medio ambiente tienen que ser tomados en cuenta necesariamente cuando hablamos de educación ambiental y de gestión del medio ambiente. Finalmente, la creación de nuevos sistemas de información que puedan proporcionarnos la información del medio ambiente, si es posible, en tiempo real y en tiempo actual. De tal modo que nosotros logremos fomentar en cada empresario vinculado a la industria o al comercio o a la explotación de recursos naturales una actitud de compromiso frente a estos elementos. Y finalmente tenemos aquí los costos de sostenibilidad, es decir, la actividad económica que yo voy a desarrollar, aquella actividad en la que voy a explotar necesariamente un recurso natural, la va a extinguir. Vamos a extinguir el guano, vamos a extinguir el salitre, vamos a extinguir el caucho. Nadie se lo preguntaba y por eso esos se extinguieron, ¿no? Hoy en día tenemos recursos, especialmente recursos minerales, que tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que cuidar también los elementos del medio ambiente, ya los vimos, agua, suelo y aire, ¿no? Y también el paisaje y el tema de la herencia cultural. Tenemos proyectos de sostenibilidad dentro de nuestros proyectos de explotación de recursos naturales. Si esto no es así, debemos cambiar la actitud y preocuparnos por esos elementos. Ahora bien, tenemos que hacer al mismo tiempo de la planificación un hincapié en la prevención y en el control de la contaminación. Esto obviamente tiene que empezar por el propio empresario. Por eso estamos hablando de empresas que están comprometidas con el medio ambiente y estamos hablando de la ecoeficiencia, entendiendo ecoeficiencia como producir más degradando menos. Los procesos naturales pueden tratar algunos de nuestros residuos mientras no destruyamos, no degrademos o no sobrecarguemos estos procesos. Así que, si esto es posible, ya estamos tomando un primer paso, porque estamos dejando que los procesos naturales, sin sobrecargarlos, se encarguen de nuestros desechos. Pero si nuestros desechos no pueden encargarse por procesos naturales o no pueden tratarse por procesos naturales, tendremos nosotros que hacer uso de la ciencia, de la ecociencia, para lograr y descubrir o mejorar los procesos de degradación. Estos procesos tienen que estar vinculados al respeto justamente de los procesos naturales. Aquí tenemos algo importante. Dice, sin embargo, los ecologistas arguyen que los productos químicos perniciosos, por ejemplo, que no se puedan degradar en los procesos naturales
o que se destruyen muy lentamente o que no puedan verterse en pequeñas cantidades de forma regulada mediante permisos especiales, no debieran producirse, ¿no? Obviamente eso trae un enfrentamiento entre aquellos que se dedican a producir, por ejemplo, estas bolsas plásticas, ¿no? Bueno, ahora hay bolsas ecológicas que se degradan en menos tiempo, pero el plástico, por ejemplo, los productores de plástico siempre han tenido un problema por este tema de la degradación, porque los productos plásticos obviamente no se destruyen, ¿no? Se habla ya obviamente de una contaminación plástica. A donde vayamos encontramos plástico, una botella de un producto, una botella de otro producto, un tupper por allí, ¿no? Una bolsa plástica. Entonces, obviamente, el plástico no es un elemento, ¿no?, que se degrade por medios naturales. Esto entonces es para los ecologistas, ¿no?, una actividad que no debería producirse. O en todo caso, como algunos eclécticos señalan, debieran ser regulados mediante permisos especiales. De la misma forma, reducir la pobreza para mejorar la calidad medioambiental y el bienestar de los seres humanos es una alternativa dentro del compromiso de las empresas. Las empresas, por las grandes ganancias que obtienen muchas de ellas, por el tema de la minería, por ejemplo, u otros recursos naturales, tienen que tener un compromiso con la pobreza. Recordemos que en la Constitución, en el artículo 2, habla de los derechos de la persona, y uno de ellos es justamente la búsqueda, ¿no?, de una mejor vida, de una vida en un ambiente sano. ¿Qué entenderíamos nosotros, ¿no?, si, por ejemplo, tuviéramos todo el dinero del mundo y estuviéramos enfermos? No valdría de nada. De la misma forma, aunque hubiera un ambiente sano y nosotros no pudiéramos acceder a la ciencia, no pudiéramos acceder a ese ambiente sano por falta de recursos económicos, también sería pues una dicotomía negativa. Por eso es importante entender que las empresas no solamente tienen un compromiso ambiental, sino también tienen un compromiso con las comunidades de las cuales extraen sus recursos naturales para aumentar su calidad de vida. Los analistas señalan que reducir la pobreza requiere que la mayoría de los gobiernos y de los países en vías de desarrollo cambien de política también. Efectivamente, y al cambiar de política estamos hablando de ideología. En el mundo actualmente existe el neoliberalismo, hija predilecta del capitalismo, en el que obviamente se habla de que la utilidad, el desarrollo económico, la libre empresa, forma parte del desarrollo de la humanidad y que va a reducir los estrechos que existen, ¿no?, la separación que existe entre aquellos que tienen gran posibilidades económicas de aquellos que no lo tienen, es decir, de los pobres. Así que es un tema muy importante el tema de la pobreza vinculado al tema empresarial, ¿no?, y obviamente también al tema ambiental, en tanto queremos vivir en una vida de ambiente sano. Ahora, para eso, para lograr una política ambiental que también cuente con los pobres, debemos incluir un cambio en los presupuestos nacionales. Estos presupuestos deben estar dirigidos para ayudar a los pobres, sea de las zonas rurales o sea de las zonas urbanas, y crear un camino para que estos pobres salgan de la pobreza, dando a estos aldeanos, a estos pobres, a estas comunidades o a las personas que viven en ciudades, terrenos comunales, que obviamente está vinculado ya al tema ambiente agrícola, semillas, árboles que ellos puedan plantar y de los cuales ellos puedan vivir y sobrevivir. Especialmente en provincia, no por ello en la ciudad no, también se puede realizar de otra forma, ¿no? Entonces, la empresa que va y explota sus recursos naturales, obviamente tiene que cubrir, ¿no?, esa afectación del medio ambiente y de la vida de la población que depende del medio ambiente, otorgándoles a ellos, ¿no?, lo que quizá en un término normal ellos no podrían conseguir. Todos estos elementos que nosotros vemos aquí, ¿no?, tienen que tener acceso, ¿no?, para todos los seres humanos, no solamente para los ricos, sino también para los pobres. Así que una empresa que explote recursos naturales de una determinada comunidad tiene que identificarse con esa comunidad. Yo decía, ¿no?, en las sesiones anteriores y al empezar esta sesión, que la empresa del siglo XXI tiene que tener un valor importante. Dos, por decir, ¿no?, lo más. Uno es el de la responsabilidad y otros el valor de la solidaridad.
De hecho, entonces, cuando la empresa moderna, la empresa del siglo XXI, comprenda que estamos ante las puertas de un nuevo siglo y ante nuevos compromisos y que la visión de la empresa tiene que cambiar, no solamente buscando la utilidad, no solamente buscando el dinero, no solamente buscando la capital, que está bueno que lo haga, porque nosotros creamos empresas para eso. Pero ojo, junto con esa utilidad, junto con esa ganancia, tiene que estar a la misma altura o superándolo o empoderándose el compromiso ambiental y el compromiso social. El compromiso ambiental y social muy vinculados, muy estrechados entre sí por el hecho de que nosotros estamos explotando los recursos naturales que muchas veces se encuentran en el territorio de comunidades campesinas, de comunidades indígenas y de pueblos indígenas de nuestro país y de otros países también. Y que obviamente ellos tienen una herencia de posesión y de usufructo de esa naturaleza que hoy en día nosotros estamos degradando al realizar nuestra actividad económica. Es por eso que la empresa ecoambiental, la empresa ecológica por naturaleza, no produce pobreza, sino que por el contrario debiera producir un mejor nivel de vida para los pobladores en donde se está realizando esa actividad económica. Así que, señores contadores, señores empresarios, administradores, negociantes, comerciantes, abogados, yo les invito a que cambiemos una actitud, que todo lo que esté vinculado a nuestra empresa y a nuestros negocios esté vinculado también a la generación de no solamente riqueza económica, dineraria, monetaria, sino también riqueza ambiental. Gracias por esta sesión y espero que tomemos hoy en día una decisión. Cuidar el medio ambiente para que nosotros podamos tener una vida sana, de lo cual habla el artículo 2 de la Constitución, un ambiente sano, un medio ambiente sano, sino también debemos preservar el medio ambiente para las generaciones futuras que van a vivir después de nosotros, es decir, para seres que amamos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros chornos, ¿no? O sea, tataranietos, todos ellos deben heredar de nosotros un mundo mejor del que nosotros lo recibimos, ¿no? Dios mediante y según nuestros esfuerzos. Algunos podrán pensar si el medio ambiente tiene que ver algo con los abogados, con los empresarios ambientales. Sesión número 9. Ahí tenemos una casita ecológica. Más adelante vamos a explicar lo que es la ecoeficiencia. Para empezar, vamos a hablar de unos profesionales sin los cuales nosotros no podríamos pagar nuestros impuestos, no podríamos saber si estamos perdiendo o ganando. Efectivamente, no recibimos a los contadores y a los administradores. Cuando hablamos de los negocios y el medio ambiente, generalmente creemos que son dos personas o dos seres irreconciliables, dos temas irreconciliables. Pero no es así. Hay dos razones centrales por las cuales los contadores, por ejemplo, tienen que presentar particular interés a los problemas ambientales. Vamos a ver justamente dirigido a estos profesionales que muchas veces olvidan que tienen un gran compromiso medioambiental, especialmente aquellos vinculados al tema empresarial. Hoy en día, en el siglo XXI, una empresa responsable, una empresa del siglo XXI, redundando, tiene que tener en cuenta no solamente una obligación de lucrar, ¿no? Obviamente como toda empresa lo tiene que hacer, sino también tiene que tener una responsabilidad social frente a sus trabajadores y a la población y una responsabilidad ambiental. Con estas primeras palabras vamos a iniciar entonces esta sesión que la hemos titulado Formación de actitudes con los industriales, con los contadores, con los administradores. Y como profesor en este tema de legislación ambiental y de educación ambiental, yo he respondido que sí, por supuesto. Indiscutiblemente, los temas de educación ambiental están vinculados estrechamente no solamente a las ciencias naturales, sino también a las ciencias liberales, que hoy llamamos y que conocemos con ese nombre, aquellas profesiones como la contaduría, la administración de empresas, los negocios y el ejercicio de la abogacía. Para esta sesión hemos separado un poquito de pastillas de reflexión. Bienvenidos, bienvenidos, estoy feliz de tenerlos una vez más en este curso tan importante de educación ambiental. Como recordarás, hemos desarrollado en las primeras sesiones aspectos muy importantes. Hemos podido concebir el medio ambiente no como un elemento aislado, sino como un todo conformado por el aire, por el suelo, por el agua, por el paisaje y también por la herencia que hemos recibido de las civilizaciones antiguas. Este bagaje de enseñanzas debe crear en nosotros una aptitud, debe crear en nosotros principios y valores de responsabilidad y de solidaridad. No solamente se trata de